Muchas gracias a la diputada Catalina. Siguiendo con este programa, le damos el uso de la voz a la diputada María Clemente García Moreno. Adelante, diputada. Muchas gracias. Gracias. Me parece que este día es muy importante para hablar justamente de lo que no se nombra. Ahorita estamos hablando del TDA y la infancia, pero el TDA, recordemos que el 5% de las niñas y niños lo padecen, pero estas niñas y niños serán adultos, ¿no? Y estamos hablando aquí de un estado que no tiene un sistema, ¿no?, de atención psicológica para su población en general, no solamente para las personas que viven con TDAH. No hay suficientes neuropediatras en el país, ni un sistema que los albergue para dar atención, ¿no?, ni presencial ni remota. Me da mucho gusto escuchar el testimonio de Verónica y su familia, y ojalá en México hubiese más Verónicas, ¿no?, con las oportunidades para poder darle el acompañamiento adecuado a sus hijas e hijos, a sus hijes, en el caso de vivir una situación como esta. Pero en la mayoría de los casos no es así. Yo viví una infancia con todos los síntomas que acaban de platicar, ¿no? Fantasear mucho, bueno, de adulta sigo fantaseando, tanto que milito en Morena, ¿no? Olvidar perder las cosas, aquí está mi equipo de trabajo, todo el tiempo pierdo, he perdido, pueden ir al INE para que vean que voy a tramitar mi 21 tarjeta de credencial de lector, no puedo ni siquiera retener mis credenciales de lector. En los celulares, bueno, creo que he comprado 150 en toda mi vida. Mis llaves, ni se diga, creo que cada semana saco un juego de llaves de mi casa. Retrocederse, moverse mucho nerviosamente todo el tiempo. Pueden verme en el pleno, no puedo estar en mi lugar. Hablar mucho, también, todo el tiempo. Creo que este es un espacio donde he hablado menos en toda mi vida. Cometer errores por descuido, bastantes. Tener problemas para resistir la tentación, también. Para respetar turnos me cuesta mucho trabajo la puntualidad. Y la impulsividad, bueno, ustedes han visto mis arranques, ¿no? Ya siendo una persona adulta, no puedo controlar la ira cuando alguien me agrede. Incluso sabiendo que si me filman voy a quedar revictimizada, en el sentido de que voy a parecer que yo soy la violenta y no la víctima. Pero no puedo contenerme. Alguien me discrimina en la calle y me regreso y le grito y no puedo con ese impulso, no lo puedo controlar. De infante, nadie lo pudo contener. Mi papá y mi mamá, los dos tenían que ir a trabajar. Yo iba en la tarde a la escuela y yo tenía un hogar, sí, en el que mis padres tenían que trabajar para tener todo, y tenía el refri lleno de comida, gracias a Dios. Tenía mis útiles escolares, pero tenía una casa vacía. De 9 a 8 de la noche en mi casa no había nadie. Yo iba a la escuela y regresaba y no había nadie conmigo. Nadie pudo darse cuenta de todos estos síntomas, y con esos síntomas tuve que vivir una etapa de infancia y de mi pleno desarrollo. Ya de adulta tuve la oportunidad de ir al psiquiatra. Acabo de volverme a hacer un test aquí electrónico rápido y pues sí, por supuesto, tengo todos los síntomas, por supuesto que da positivo. Pero el problema, estamos hablando de todas las infancias, pero ¿qué pasa con todas estas infancias, con ese 5%, de los cuales quizás solamente el 1 o el 2% tendrán madres y padres con oportunidades y responsables como Verónica para atenderles? Y el otro 3% tendrán, por un lado, a madres y padres irresponsables que quizás sean producto del mismo problema, ¿no?, de la desatención, de una cuestión psicológica o no, o psiquiátrica, ¿no?, que muchas veces la vemos y decimos, están neuróticos, ¿no? Y yo, a causa de no tener una atención como esta, tuve una adolescencia expuesta a un montón de problemas, incluyendo las sustancias psicoactivas. Porque en el no entender, por supuesto que me acerqué a todas las sustancias. A los 15 años yo ya andaba entachada en un rape, porque ahí me sentía más cómoda que en mi casa dando vueltas como tonta, o en la escuela donde todo el mundo me regañaba por no poder estar quieta o por hablar mucho, en el eterno ya cállate, ¿no? O en el eterno regaño de mis padres por perder todo el tiempo. Ese tipo de cosas llegan y no importa, yo ya lo pude superar.
ya tuve atención psiquiátrica, también tomé Ribotril y todas las demás cosas, ya no las uso por cuenta propia porque he tenido acceso a terapias conductuales. La terapia conductual es muy, muy importante para el desarrollo y para poder vivir y superar esta condición de salud mental que podemos vivir muchas personas en distintos grados y en diferentes grados de afectación. Creo que tenemos que incidir en que haya políticas públicas que ofrezcan terapia conductual, aunque no haya suficientes neuropediatras ni psiquiatras especializados en el tema para los infantes, pero tiene que haber un servicio que el Estado brinde, presencial a distancia, y hoy no lo tenemos en todas partes. Tenemos lugares como el centro comunitario donde Verónica ha tenido servicios, pero no están en todo el país. Entonces, cuando tienes TDA y vives en una ranchería, ¿no?, y tu padre y tu madre tienen que trabajar, porque todavía vivimos en un paradigma público, ¿no?, en el que se piensa todavía que hay una madre, porque además tiene que ser una madre, no un paradigma, por supuesto, machista, ¿no?, de la madre que cuida porque el padre se fue a trabajar, pero no es cierto. Cada día hay menos madres. Por un lado, qué bueno, ¿no?, porque también hay más padres, pero no es cierto, hay más madres no cuidando a sus hijos, no solamente porque no quieran, porque quieran ser libres o feministas, sino porque tienen que trabajar. Los dos. Ya no podemos vivir en el paradigma de que hay alguien en casa cuidando, porque todos los adultos de casa tienen que salir a trabajar para los que no lo son, puedan tener todo lo demás. Y repercute en la adultez. No, hemos hablado aquí de un montón de cosas de los que viven las infantes, pero ¿qué pasa con los infantes que no son atendidos? Que llegan a una adolescencia y a una juventud expuesta a un montón de problemas, sintiéndose incomprendidos, regañados todo el tiempo, y que pueden llegar a abrazar las sustancias como una zona de confort, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con adultos ya formados, con TDA, que llegan a la adultez, que pueden incluso superar estas conductas, esta situación de salud o regularla y decir, pero también el TDA afecta en la adultez, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales? El TDAH también es uno de los causales de disfunción eréctil, de disfunción sexual, de disfunción del disfrute, no solamente eréctil para hombres, sino para mujeres, de disfunción de no poder disfrutar a plenitud su sexualidad con una pareja por la hiperactividad, por la impulsividad, ¿no?, por no poder plantear sus deseos correctamente, y son problemas reales que siguen afectando la conducta de una persona y que repercute en la infancia, en su desarrollo, en la adolescencia, en su plenitud y en la madurez con sus responsabilidades y con sus relaciones de pareja. ¿Sabrá Dios cuántos divorcios hoy se están gestando porque hay un adulto TDA jamás atendido que no puede tener una relación exitosa con su pareja? Entonces, de estos problemas tenemos que hablar, y creo que este es un buen día para que en mi fantasía de la 4T, que soluciona muchas cosas, podría ser plantear, ¿no?, a una 4T que promete un estado de bienestar, que en el estado de bienestar se incluya, ¿no?, un sistema que atienda esto. Puede ser que podamos empezar a tener un diálogo ahora que mi partido, nuestro partido, las 3 compañeras de esta comisión hoy aquí presentes somos diputadas de Morena. Creo que podríamos empezar con ustedes un diálogo en la construcción de esto que llamamos ahora el proyecto de nación que sigue, ¿no? Queremos un proyecto de nación que atienda a este 5% de los niños y niñas que en un futuro van a ser adultas, que por lo menos el siguiente sexenio, ahorita ya son niñas y niños, ¿no?, y el siguiente sexenio ya van a ser adolescentes y jóvenes, y el que sigue serán adultos que tendrán familias. Y no podemos seguir arrastrando y solo pasar en la anécdota de yo pude, o yo porque tuve oportunidades pude salvar a mi hijo. Tenemos que pensar en las familias que no tienen las oportunidades, que no tienen un centro de salud comunitaria cerca, que padre y madre tienen que trabajar, que están ausentes, que solo hay una madre, que solo hay un padre, o que es una familia que es cuidada por una abuela. Entonces, es ahí, y creo que podemos apuntar. Se habla mucho del Sistema Nacional de Cuidados y creo que este es un tema muy importante para incluir en la construcción del tan esperado y prometido Sistema Nacional de Cuidados que estamos construyendo. Muchas gracias.
Muchas gracias a la diputada María Clemente. Bueno, siguiendo con este foro.